vamos a arrancar con una pregunta potente. ¿Cómo es posible que una fe completamente nueva, el cristianismo, acabase conquistando la mentalidad de todo un imperio, el Imperio Romano, con toda su tradición y su filosofía? Bueno, pues en este repaso vamos a meternos de lleno en esa batalla de ideas que duró 1000 años y que literalmente configuró nuestro mundo occidental. El núcleo de todo este asunto es un choque de trenes en toda regla. Por un lado, la teología cristiana, basada en la revelación. Por otro, la filosofía griega, basada en la razón. Y de ese choque surgió la pregunta del millón, una que iba a resonar durante siglos. ¿Es posible reconciliar estas dos formas de ver el mundo? ¿Pueden convivir? Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos viendo ese primer encontronazo entre los dos mundos. Luego nos meteremos en la búsqueda interior de Dios. Analizaremos los argumentos más racionales a su favor, veremos cómo la navaja de Occam lo pone todo patas arriba, y al final veremos por qué toda esta historia nos afecta, y mucho, hoy en día. A ver, situémonos. El cristianismo primitivo tenía un reto, pero un reto mayúsculo. ¿Cómo iba a integrarse una fe nueva en la cultura grecorromana, que era la superpotencia intelectual del momento? Pues el primer campo de batalla fue algo tan básico como la idea del tiempo. Fijaos qué choque. Para un griego, el tiempo era un círculo, una rueda que gira sin parar, como las estaciones. La historia, en el fondo, no iba a ninguna parte. Pero de repente llega el cristianismo y ¡pum! Rompe el círculo. Introduce una idea totalmente revolucionaria. El tiempo es una línea recta. Tiene un principio, la creación, y un final, el juicio. Y eso, claro, le daba a la vida y a la historia un propósito, un sentido, que antes no tenía. Y esto del tiempo era solo la punta del iceberg. La cosa se pone más interesante cuando hablamos del origen del universo. Para los griegos, como Plotino, el universo emana de una fuente impersonal, el uno, como si fuera una luz que se va debilitando. La materia, lo físico, era casi la ausencia de luz, el origen del mal. En cambio, para los cristianos como Agustín, la cosa era radicalmente distinta. Hay un Dios personal que, por un acto de pura voluntad, crea el mundo de la nada. Y por eso la creación, la materia, es buena por naturaleza. Y claro, con este panorama, con este abismo entre dos mundos, tenía que aparecer alguien que intentara poner un poco de orden. Y ese alguien fue, ni más ni menos, que Agustín de Hipona. Su plan para tender un puente fue, cuanto menos, audaz. En lugar de mirar hacia afuera, propuso un viaje hacia adentro, hacia la propia mente. Esta frase es la clave de todo su pensamiento. Para Agustín, fe y razón no son enemigas. ¿Qué va? Son compañeras de viaje. La fe es como dar el primer paso, te da la confianza para empezar a caminar. Pero la razón es la que te permite explorar el camino, entender el paisaje. Una necesita de la otra, se retroalimentan. Ojo, que aquí está la genialidad de Agustín. No se fue a buscar a Dios en las estrellas. Se preguntó, a ver, las verdades de las matemáticas, por ejemplo, son eternas y no cambian. ¿De dónde salen? No pueden salir de nuestra mente, que es finita y cambia constantemente. Su conclusión fue que estas verdades son como un reflejo, una iluminación que viene de una fuente también eterna e inmutable, y esa fuente, para él, era Dios. Damos un salto de varios siglos y el tablero de juego cambia por completo. Se redescubren en Europa las obras de Aristóteles, y con ellas aparece otra figura gigantesca, Tomás de Aquino. Y si Agustín había mirado hacia adentro, Aquino hizo justo lo contrario. Cogió la lógica de Aristóteles y se propuso encontrar las huellas de Dios en el mundo que podemos ver y tocar. Lo que hizo Aquino fue brillante. Creó lo que se conoce como las 5 vías. Pensadlo como 5 caminos lógicos que parten de cosas que vemos todos los días. Por ejemplo, vemos cosas que se mueven, ¿no? Pues tiene que haber algo que iniciara todo ese movimiento sin ser movido a su vez. Un motor inmóvil. Vemos que todo tiene una causa. Pues tiene que haber una causa primera de todo. Y así, con 5 argumentos basados en la experiencia, Aquino concluye que todos esos caminos llevan al mismo sitio, a Dios. Pero la idea más potente de Aquino, la que de verdad lo cambia todo, es esta. Él no solo se pregunta qué son las cosas, sino por qué existen. A ver, esta mesa, este planeta, nosotros, existimos, pero podríamos no existir. Nuestra existencia no es obligatoria. Por tanto, algo o alguien tiene que haber causado que existamos. El único ser que no necesita una causa externa, según Aquino, es Dios, porque su propia naturaleza, su esencia, es existir. Es el único ser que no puede no existir. Y cuando parecía que por fin fe y razón se daban la mano para siempre, que la síntesis de Aquino era la respuesta definitiva, pues llega un pensador llamado Guillermo de Occam y saca la navaja. Y con ella se dispone a cortar por lo sano todas estas grandes construcciones filosóficas. A ver, ¿qué es esto de la navaja de Occam? En realidad es un principio súper simple pero demoledor. Viene a decir, no te compliques la vida innecesariamente.
Si tienes dos explicaciones para un mismo fenómeno, quédate con la más sencilla. Es una herramienta para eliminar todo lo que sobra en un argumento. Y con esta herramienta en mano, Occam básicamente se carga los puentes que habían construido Agustín y Aquino. Su argumento es que todos esos razonamientos para demostrar que Dios existe son demasiado complejos y, al final, no son pruebas irrefutables. La razón humana, dice él, tiene un límite, no puede demostrarlo todo, y por eso concluye que la existencia de Dios no es algo que se pueda demostrar con la lógica, es simple y llanamente una cuestión de fe. Así que, con Occam, el péndulo ha vuelto al otro extremo. Es un buen momento para tomar un poco de perspectiva y ver el viaje completo, para darnos cuenta del arco tan increíble que ha dibujado este debate a lo largo de los siglos. La evolución es fascinante. Empezamos en el siglo V con Agustín, donde fe y razón son como dos hilos trenzados, inseparables. Damos un salto al siglo XIII con Aquino, y ya son socias, cada una tiene su campo, pero colaboran y llegan a la misma meta. Pero llegamos al siglo XIV con Occam, y el puente se ha roto. Ahora son dos mundos totalmente separados, cada uno con sus reglas. Entonces, para que quede súper claro, esta tabla lo resume todo a la perfección. 3 pensadores geniales, 3 respuestas totalmente distintas a la misma pregunta. Para Agustín, conocemos a Dios mirando hacia adentro. Para Aquino, tenemos 2 vías, la fe y la razón. Y para Occam, la vía de la razón está cerrada. Solo nos queda el salto de fe. Vale. Y ahora alguien podría pensar, bueno, ¿y todo este rollo medieval a mí qué me importa hoy? Pues importa y mucho, porque esta historia, este viaje de la unión a la separación total entre fe y razón, no es el final de nada. Es en realidad el principio del mundo moderno. Es que no estamos hablando de una moda intelectual de unos pocos años, estamos hablando de un proyecto filosófico de más de 1000 años. Un esfuerzo titánico por definir las reglas del juego del conocimiento. Las preguntas que nos hacemos hoy sobre la ciencia, la fe, los límites de lo que podemos saber, todas tienen sus raíces aquí. Y aquí viene la gran ironía o, según se mide, la genialidad del asunto. La decisión de Occam de separar fe y razón tuvo una consecuencia que probablemente él no esperaba. Al liberar a la razón de tener que justificar a la fe, le dio vía libre para explorar el mundo natural por su cuenta. En cierto modo, Occam puso la primera piedra para que, siglos después, naciera la ciencia moderna tal y como la entendemos. Y con esto llegamos al hoy. La pregunta que Occam lanzó al aire hace siglos sigue flotando y con más fuerza que nunca. Si la fe y la razón van por caminos separados, ¿dónde buscamos la verdad? ¿En un laboratorio? ¿En un texto sagrado? ¿En la experiencia personal? Este dilema, nacido en la Edad Media, sigue definiendo gran parte de nuestras tensiones culturales y personales, y nos obliga a plantearnos dónde están los cimientos de aquello que creemos saber.